10:37, ya estamos de regreso con ustedes, pero ahora nos vamos a poner a conversar. No estoy sola ahora, aparte que mi compañero no está, pero ahora yo no estoy sola. Estoy con un gran invitado. Él es Juan Morán, es bombero, enfermero en reanimación en el SAMU del Maule. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a nuestro programa. Vienes con unos temas bastante importantes, sobre todo cuando hablamos de fiesta, cuando hablamos de vacaciones, de todo eso vamos a conversar ahora. Hola, quiero agradecer la invitación y encuentro que es súper importante siempre hablar de estos temas que uno no sabe cuándo le pueden ocurrir los accidentes, pero también se pueden prevenir, sobre todo en estas fechas donde la gente está un poco más estresada, está un poco más acelerado. Creo que estamos más propensos a que ocurran este tipo de incidentes, ya sea en el domicilio, en la vía pública, sí, es verdad, etcétera. Oye, partamos entonces con un primer tema, Juan. Estamos hablando de los accidentes, de los primeros auxilios en el hogar, en el sentido de que siempre tenemos necesitamos de ese primer auxilio, de tener nociones de qué es lo que tenemos que hacer en el caso de un accidente en casa. Por ejemplo, cuando alguien se puede atorar, cuando alguien, no sé, le suceden cosas y uno no sabe reaccionar. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, en primer lugar, siempre cuando nos vemos enfrentados a algún incidente, los primeros auxilios, más allá de lo que nosotros podamos saber, porque lamentablemente en los colegios, en muchas partes, no se da la instancia de enseñar primer auxilio, cada vez se está integrando más en las empresas, y lo cual lo encuentro muy bueno, porque toda la comunidad debiese manejar temas como estos, claro, porque todos estamos propensos a... Y cuando nosotros nos vemos enfrentados a algún incidente en la casa, en primer lugar es mantener la calma. Eso claro, es como clave, porque yo tengo que prestar ayuda y ser solución de la persona y no ser parte del problema. Luego, si vemos que estamos sobrepasados ante alguna acción que nosotros no sepamos qué hacer o va más allá de nuestros límites, es importante siempre pedir ayuda y llamar a los números de emergencia, ya sea tanto como ambulancia, que en este caso es 131, o bomberos, que también siempre está presto y atento a ayudar las 24 horas y los 365 días del año, que también tiene una unidad de rescate que también puede prestar ayuda cuando no está disponible ambulancia, que en este caso sería llamar al 132. Y obviamente va a depender del tipo de incidente que nosotros tengamos, las acciones que tenemos que tomar. Por poner un ejemplo, si es que una persona se atora con comida o algo claro, así, en primer lugar hay que mantener la calma, tratar de parar a la persona, ubicarse detrás de él y hacer una presión con el puño cerrado, con la mano abierta, sobre el abdomen hacia arriba fuerte. Y eso se llama la maniobra de Heimlich, que es cuando nosotros nos vemos enfrentados a una obstrucción total de la vía aérea, que la vía aérea es por donde nosotros respiramos, ¿cierto? Es por donde pasa el aire, a eso nosotros le llamamos vía aérea. Y cuando hay una obstrucción total y la persona está consciente, nosotros hacemos esta maniobra que nosotros llamamos maniobra de Heimlich. Oye, Juan, bueno, tú dijiste algo súper importante, el puño aquí abajo del... Claro. Abajo, claro, donde como termina, de la boca al estómago. Claro, como la gente, claro, para que si la gente lo entienda, sí, claro, la boca al estómago, que es donde termina la parrilla costal, ¿sí? ¿Cierto? Aquí. Que es donde hay un proceso que se llama aquí proceso sifoide, es donde termina la parrilla costal. Bajo eso, para que la gente lo entienda mejor en su casa, la boca al estómago, con el puño apretado de la mano dominante, ¿ya? Y yo con la mano abierta me ubico detrás de la persona, ¿cierto? Y hago el ejercicio. Claro, y ahí uno hace el ejercicio hacia atrás y hacia arriba, fuerte. Hacia atrás. ¿Hasta cuándo hacemos esta acción? Hasta ¿ya? Que se elimine el objeto. ¿Ya? De lo contrario, si la persona no elimina el objeto o pierde la conciencia, porque esto es para una obstrucción total en paciente consciente. Ahora bien, si la persona pierde la conciencia, el objeto no sale, no logramos, ya la persona obviamente perdiendo la conciencia la vamos a tener que sobrecostar en una superficie dura en el suelo y hacer reanimación cardiopulmonar, que es lo que se está viendo ahora en las imágenes, ya, ¿cierto? Que es ubicar línea media en el centro del pecho, ¿cierto? Ya. A la altura de la línea mamilar, que ahí uno es más fácil para poder, porque hay que descubrir el pecho, ya, con mi mano extendida, ¿cierto? Yo presiono con la palma de la mano en
en esta zona, que es la parte más dura, ¿cierto? Esto, ¿ya? Claro, y tiene que ser siempre en 90 grados con los brazos extendidos. Yo comienzo a dar compresiones cardíacas. Cargo hacia Sí, abajo. cargarse. El eje, la fuerza la hace el eje de la espalda, no con los brazos, porque si yo hago la fuerza con los brazos me voy a cansar y voy a quedar Claro. exacto. ¿Ya? Mira. Entonces yo comienzo a dar carga. compresiones torácicas, esto en relación a 30 compresiones y 2 ventilaciones. 2 ventilaciones se refiere a las respiraciones boca a boca, pero ahora como estamos en contexto de pandemia, Sí. solamente se prioriza las compresiones. Y bueno, y hace ya varios años, que de hecho del 2015 hubieron unas actualizaciones que llegaron, que son a nivel internacional, ¿Ya? que solamente se priorizan las compresiones cardíacas, ya no tanto las ventilaciones, porque claramente si esto ocurre, por ejemplo, en vía pública o con una persona que yo no conozco o en un restaurante, que ha pasado en ciertas situaciones, yo no puedo estar dando ventilaciones y exponiendo también, porque como nosotros como rescatistas y también como personal de salud, siempre la seguridad del rescatador es lo primero. Sí. Mira, ahí estamos viendo el ejercicio que nos Claro, estaba... esa es la maniobra de Heblich, que ahí se hace la presión, ¿cierto? Con el puño cerrado, mano abierta por detrás de la persona. Claro. Y Mira. eso, bueno, eso que está dando las 5 palmadas por la espalda, Eso te iba a preguntar. eso no, eso es para los niños. Cuando nosotros nos vemos afectados a una obstrucción de cuerpo completo en los lactantes, sobre todo los niños, por ejemplo, cuando están en la casa con juguetes pequeños, ahí, por eso de hecho se recomienda siempre los juguetes ahora vienen rotulados por edad. Sí. Sí, eso es parte de la estrategia de prevención para que así los niños pequeños, por ejemplo, hay juguetes que dicen más 3, que por ejemplo más 3 años. Sí. Es porque a lo mejor esos juguetes tienen piezas pequeñas que pudiesen ser potencialmente peligrosos para niños, para pediátricos más pequeños. Claro, más pequeños. Por ende, siempre hay que tener mucho ojo con qué juegan los niños. Claro. Ahora bien, si en un lactante hay una obstrucción total también de la vía aérea, se traga algún juguete o algo, ahí cambia, porque los lactantes son más pequeñitos, obviamente no le podemos hacer con esa fuerza porque puede ser muy dañino para ellos. Entonces ahí lo que se hace es tomar al niño, ¿cierto?, en el brazo, y yo le doy la mano dominante, donde uno se sienta más cómodo, y yo lo ubico hacia abajo, le doy 5 palmadas en la espalda, ¿cierto?, interescapulares, que por la prominencia ósea que se ven en la espalda, ¿Sí? se dan 5 palmadas fuertes, se gira el niño y se dan 5 compresiones cardíacas, y así viceversa. Hasta que reaccione. Claro, hasta que reaccione, elimine el objeto, o si que pierde la conciencia, nuevamente volvemos a esto de la reanimación cardiopulmonar. Oye, Juan, disculpa, cuando estamos haciendo esta reanimación en personas adultas, ¿es mito o realidad o sirve cuando les pegan en la espalda fuerte? No, ¿Eso no? yo creo que es más mito y uno siempre tiene que tratar de guiarse por protocolos que son avalados como internacionalmente. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a un compromiso de conciencia súbito, no solamente en esto de las obstrucciones de la vía aérea, en cualquier situación, si nosotros nos vemos enfrentados a un compromiso de conciencia súbito, que la persona se desploma, lo primero que tenemos que hacer es que la escena sea segura para nosotros y no vaya a haber algún riesgo potencial para el rescatador. Luego, estimular a la persona. Si la persona, es decir, yo le pellizco, le lo muevo fuerte, si la persona no me responde, yo de inmediato tengo que activar la cadena de emergencia que se llama. Ya. Es decir, llamar al 131 o pedir ayuda, decir a algún vecino, por favor, si estoy acompañado, necesito ayuda, tengo una persona inconsciente en potencial paro cardiorrespiratorio, necesito ayuda. Luego de eso, de activar la cadena de emergencia, yo lo que tengo que hacer es ver si es que la persona respira. Y en personal de salud si es que respira y tiene pulso, pero a la gente con los nervios y todo eso, a los reanimadores legos que uno le llama a la comunidad en general, no se le pide que tome pulso, eso no es necesario. Solamente si la persona no responde y no respira, es potencialmente que está en un paro cardiorrespiratorio, es decir, el corazón dejó de latir. Claro. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a esa situación, una vez que se activó la cadena de emergencia y veo que no respira, tengo que comenzar a dar las compresiones cardíacas. Ya. Ese es lo correcto, de inmediato dar las compresiones cardíacas, no perder tiempo. Ya. Y como yo había explicado anteriormente, que era a nivel de la línea media, al centro del pecho, con la mano extendida, y en la parte dura de la inferior de la palma de la mano es la que hace la fuerza con el eje de la espalda. Estos son 30 compresiones por 2 ventilaciones. Las 2 ventilaciones se han estado dejando de lado en contexto de pandemia, como yo había mencionado Sí. anteriormente. Ahora, si es un familiar y alguien
que yo sé su historia clínica y sé que no va a ser un riesgo para mí, igual se podría hacer. Claro. Por ejemplo, una mamá no creo que vaya a dudar dar una ventilación a su hijo. A su hijo, por eso. Sobre todo, de hecho, en los niños, antes que se me vaya la idea, sobre todo los lactantes, porque los lactantes, las causas de paro cardiorrespiratorio son generalmente causa hipóxica, es decir, por falta de oxígeno. Sí. A diferencia del adulto, claro, pueden ser variadas las causas, pero generalmente es una causa hipóxica, es decir, falta de oxígeno. Y en los adultos, la primera causa de muerte es por enfermedades cardiovasculares, es decir, infarto, accidentes cerebrovasculares. Oh, mira. Oye, a mí siempre me ha llamado la atención, pero antes de terminar, que te decía la palma, hay mucha gente que cuando se atora, le dice, pégale fuerte a la espalda, pégale fuerte a la espalda. Claro. Entonces, eso no hay que hacerlo. Idealmente no. O sea, que las guías antiguas de primer auxilio decían que antes de hacer la compresión del abdomen, había que dar 5 palmadas interescapulares también. Estaba en la guía antigua de primer auxilio. Entonces, como muchas veces no se hacen actualizaciones, no se entregan este conocimiento en talleres, no se entrega en la comunidad, a veces la comunidad queda con esas ideas que vienen de atrás. Por eso es importante que uno, cuando está en esta área, el área de la salud, el rescate, siempre vaya tratando de actualizar los conocimientos, vaya actualizándose según las nuevas guías de reanimación que van saliendo, por el hecho de que todo esto es en base a estudio. Todo lo que uno hace en la práctica en base a algo que se llama medicina basada en la evidencia, que a medida que se van comprobando que técnicas van siendo efectivas en las personas, se hacen estudios, se publican y luego eso se hace de forma transversal, se entrega los conocimientos a todo el personal de salud. Mira qué importante, de repente no nos damos el tiempo de aprender este tipo de primeros auxilios, las cosas, elementos básicos, conocimientos básicos, que podemos ayudar a algún familiar o a alguien que, si nos encontramos en la calle de repente con estos típicos desmayos y todo eso, no sabemos qué hacer, pues. Claro. Por eso es importante saber determinar y hacer una buena evaluación de la persona con la que yo me estoy enfrentando. Por eso, por ejemplo, también pasa mucho que ahora en el verano, con el calor, la gente se fatiga y se desmaya, sobre todo pacientes crónicos que son muy propensos a este tipo de descompensaciones. Y la gente, claro, una persona se desmaya, pierde la conciencia y la gente se asusta, dice, no sé, está un paro o algo así. Y finalmente a veces son solamente una lipotimia y un compromiso de conciencia, porque puede ser por varias causas, una alza de presión, una baja de glicemia. Entonces, por eso es importante que nosotros, en primer lugar, veamos que la cena es segura, nos acercamos a la persona, la estimulemos, si no nos responde, a ver si respira. Ahora, si respira la persona, no es necesario que yo haga esta reanimación, porque yo ya habría activado la cadena de emergencia, habría llamado a los organismos de emergencia y nosotros a esa persona la vamos a tomar, la vamos a lateralizar y poner en posición de seguridad, con el hecho de que si la persona retorna a la conciencia o tiene náusea, vomita, esté lateralizada, porque por ejemplo si está de espalda y tiene náusea o vomita, puede ahogarse y eso puede ser más perjudicial para la persona. Entonces, por eso, si la persona no respira, es reanimación. Si la persona respira, posición de seguridad y esperar hasta que llegue el organismo de emergencia, idealmente que haya sombra. Es importante que no le den agua, no le den dulce, dicen, no, que se descompensó, denle un dulce. Eso también puede ser perjudicial porque, por ejemplo, una persona que está comprometida de conciencia, le dan un dulce en la calle, se puede atorar y potencialmente puede ser una obstrucción de cuerpo extraño en su vía aérea. Entonces, es importante que no le den medicamentos, porque las personas que toman sus medicamentos son indicados bajo supervisión médica. Nosotros no podemos estar intentando de poder ayudar. A veces el querer ayudar puede ser peor para el paciente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay un desmayo? Porque hablaste algo del dulce, que es típico que la gente trata de colaborar con el agua, con el dulce, con un montón de cosas. Pero, por ejemplo, ese paciente diabético que se descompensa y se desmaya, y a veces están conscientes y ellos mismos dicen, no, denme algo dulce para poder ayudarme, o simplemente claro, esperar. Idealmente siempre tratar de esperar a lo que es el servicio de ambulancia, por el hecho de que
Para poder verificar que estamos ante presencia de una alteración de glicemia, le toman un hemoglucotest, que es con sangre capilar, y ahí se sabe si es que está baja o está alta, porque a veces los síntomas se pueden entender a confundir, sobre todo si la persona está consciente. Claro, obviamente dentro del punto de vista de primer auxilio, si hay una baja de azúcar en la sangre y el paciente está consciente, la indicación es dar un vaso de agua con azúcar. Y si hay algún grado de compromiso de conciencia, es decir, la persona está confusa, ya no me responde atingente, es mejor esperar el organismo de emergencia, porque ahí el tratamiento tiene que ser con suero glucosado endovenoso, y entonces ya no podemos hacer mucho por ello, más que, como yo decir, mantener la zona segura y esperar que llegue el organismo de emergencia. Sí, no, y se da mucho ahora con el calor, vienen las descompensaciones, hay personas que son pacientes crónicos de una u otra enfermedad, les puede pasar cualquier cosa, o simplemente alguien sano se descompensó, se desmayó, esas personas que se pegan en la cabeza, es que mantenerlos levantados. ¿Cómo es la posición que...? Claro, es que también hay que hacer la diferencia cuando nosotros nos hemos enfrentado a una situación, si es que es de etiología traumática, es decir, por golpes, o es de etiología médica, es decir, pacientes crónicos, diabetes, hipertensión, epilépticos también que convulsionan. Sí, pues. Entonces, si es una de etiología traumática, ahí la evaluación cambia, porque ahí lo que primero que tenemos que hacer es, aparte de que la cena sea segura, yo acercarme a la persona y con mis dos manos inmovilizar su cabeza para que no tenga ningún movimiento en la zona del cuello, ya que tenemos que siempre proteger su columna cervical. Yeah. Entonces, si es de origen traumático, nosotros lo que vamos a hacer es evaluar a la persona, responderle, siempre con un contacto, lo más probable es que si está consciente, tener un contacto con la persona. El apoyo emocional es súper importante en momentos así, mantener su cabeza fija y no mover a la persona hasta que llegue la ambulancia. Porque a veces, claro, a veces los quieren mover, los quieren acomodar. Donde tuvo el accidente, hay que mantenerlo ahí con su cabeza fija, que no se mueva hasta que llegue el servicio de ambulancia y evalúe si es que corresponde que lo inmovilice o corresponde solamente el traslado para la evaluación médica. Es lo mismo que pasa, también a nosotros nos pasa mucho, ya sea tanto en mi trabajo, también desempeñándome como bombero, que de repente vamos a accidentes vehiculares y los pacientes están dentro del vehículo y los sacan, la gente se desespera y los sacan a tirones, y a veces eso puede ser muy perjudicial para las personas porque pueden tener algún daño en su tren superior, ya sea a nivel de columna cervical o el resto de la columna vertebral, y un mal movimiento a lo mejor puede traer daños colaterales al paciente que pueden ser para el resto de su vida. Por ende, siempre se prioriza que se llame el organismo de emergencia, mantener la escena segura. Ahora, ¿cuándo sería comprensible que, por ejemplo, la gente llegue y lo saque rápidamente del vehículo? Cuando hay riesgo inminente de la vida, o sea, claro, el vehículo se está incendiando o haya un riesgo potencialmente peligroso para el paciente, que sí o sí hay que sacarlo porque puede ser muy perjudicial. Pero si es que no se ve un real peligro para el paciente, es mejor dejarlo ahí y esperar los organismos de emergencia, porque ellos van a saber qué hacer con esos pacientes. Sí, oye, qué buenos consejos nos trae Juan. Y por último, hablemos un poco, estamos ya entrando al verano, ya comenzó en muchos lugares la temporada de piscina, playa, y de repente nos encontramos con esto de, lamentablemente, cuando la gente se ahoga o cuando puedes rescatarlo, ¿cuáles serían las recomendaciones en este sentido? Bien, es una pregunta súper importante porque ya estamos en periodo estival y cabe señalar que hay muchos accidentes y principalmente y lamentablemente ocurre más en los pediátricos. Sí. De hecho, está dentro de epidemiológicamente una de las primeras causas de muerte en niños, las asfixias por inmersión, que es cuando se ahogan. Y es importante aquí, yo creo que recalcar más que la acción, la prevención. Que las piscinas en las casas tengan baranda, sobre todo si hay niños pequeños, que tengan baranda, siempre bajo la vigilancia de un adulto, y si son niños y no saben nadar, con flotadores. Siempre se prioriza eso. Lo otro, ahora bien, si ya ocurre un accidente y nos vemos enfrentados a una asfixia por inmersión, es importante siempre activar la cadena de emergencia y llamar al organismo de emergencia, ya sea el 131, 132, en su efecto 133 Carabineros, que también apoya a veces muchas situaciones de esta índole. Sacar al paciente del riesgo, que en este caso sería el agua, ¿cierto? Secarlo, ponerlo en una superficie dura,
Si el paciente no me responde y no respira, yo de inmediato tengo que comenzar con las compresiones cardíacas, es decir, hacer el RCP, reanimación cardiopulmonar. Y si el paciente está consciente, lateralizarlo y potenciar que su reflejo de oxígeno, porque va a empezar a eliminar agua, abrigar a los pacientes porque hay un estrés térmico importante. Eso estábamos viendo, ¿tienen que abrigarlo? Así es, porque aparte de la hipoxia que ocurre por el agua, ¿cierto? Lo otro que pasa también, hay que protegerlos de la hipotermia, porque obviamente pasaron un resto en el agua, y el agua obviamente está fría, y obviamente si la hipotermia también empeora más el pronóstico de los pacientes. De hecho está dentro de los pasos de la evaluación primaria, que es como lo que nosotros siempre evaluamos en todos los pacientes a nivel transversal, en rescate, en salud, que la A es evaluar lo que es vía aérea, B ventilación, C circulación, que es ver el tema de los pulsos, el D déficit neurológico, y en la E está tanto como la exposición, buscar nuevas lesiones, y prevención de la hipotermia, porque también hay un mayor gasto metabólico en situaciones de urgencia, y obviamente en este sentido de una asfixia por inmersión está más que claro en la causa y el por qué puede sufrir una hipotermia también. Sí, oye, mira, de verdad tenemos temas bastante importantes, te queremos agradecer, Juan, por acompañarnos. ¿Sería posible que en algún momento vinieras y lo hiciéramos aquí en vivo, algunos enseñar específicamente? O sea, lo estamos viendo en la tele, pero de repente a la gente le gusta como más ver en vivo. Hacer algo como más práctico. Exactamente, dar algunas clases de primeros auxilios para que la gente lo pueda entender. Sí, no hay problema, a lo mejor podemos, traer un fantoma, que son esos muñecos que todos conocen, y a lo mejor hacer algo un poco más práctico, porque es lo que queda en la retina de la gente. Exactamente. No hay problema en eso, o sea, siempre la disposición está en enseñar y ayudar a la comunidad, que eso es como la premisa que tiene uno cuando está en este tipo de organizaciones. Sí, eso es verdad. Muchas gracias, Juan. Vamos a dejar extendida esa invitación para cuando tú quieras, y podamos ahí entregar estos primeros auxilios a la gente que nos está viendo hasta ahora de la mañana. Juan Moreno estuvo junto a nosotros, bombero, enfermero de reanimación. Gracias y nos vemos en qué momento, ¿ya? Nosotros nos vamos a la pausa comercial y al regreso seguimos con más positivo en este día jueves, ya 15 de diciembre.